Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más estamos en el programa Hipnotizados en Radio Hoy, en esta oportunidad con un invitado, Rodrigo Margulis, profesor de Educación Física y quiropráctico. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, gracias José Luis, todo bien. Perfecto. Bueno, quise invitar a Rodrigo hoy día porque creo que es de vital importancia la salud física. Recuerden, ment sana in corpore sano, por lo tanto es súper importante para la salud mental tener actividad física y tener un cuerpo que esté normalmente bien alimentado y ejercitado para poder llevar a cabo todas las actividades, poder dormir bien y tener una buena salud en general. Rodrigo, quisiera preguntarte algunas cosas con relación, por ejemplo, ¿qué es la quiropraxia? Bueno, la quiropraxia es una profesión sanitaria con la cual se interviene el cuerpo humano cuando presenta dolor, por ejemplo, o problemas de movilidad, a través de ciertas maniobras llamadas ajustes quiroprácticos. Estos ajustes están destinados, ¿verdad?, a devolver la capacidad móvil a ciertos segmentos que, precisamente por haber perdido esa movilidad, están presentando dolor, ya sea porque la zona aledaña se inflama, porque la musculatura, ¿no es cierto?, se contrae y comienza a comprimir la inervación de la zona, o porque sencillamente las estructuras articulares también presentan algún grado de inflamación y eso genera dolor. Con estos ajustes, tú puedes de alguna manera bajar la intensidad del dolor una o más de una vez y devolverle a la persona la calidad de vida que se supone que debería tener normalmente. Y una cosa, todas estas cosas naturales, como por ejemplo yo escucho hablar de la cúrcuma, ¿sirve para este tipo de inflamaciones? Aunque mira, no es mi especialidad el tema fitosanitario ni farmacológico, sí hay mucha difusión de sustancias como la cúrcuma y otras más como el orégano, por ejemplo, el aceite de orégano, que han sido muy difundidas en el mundo hoy por hoy para tratar precisamente problemas inflamatorios que habría que revisar en la literatura si son destinados netamente al área musculoesquelética o ligamentosa o articular, o tienen que ver también con inflamaciones orgánicas, dando lugar esas inflamaciones probablemente a problemas metabólicos. Pero sí, se ha escuchado de la cúrcuma bastante. Hay formulaciones hechas por muchos laboratorios para encapsular esta sustancia y agregarle, hasta donde yo recuerdo, pimienta negra, que es el potenciador de la cúrcuma para bajar los niveles de inflamación de la persona. Alguien me dijo alguna vez que tenía que ser en una base oleosa. O sea, para que la cúrcuma tuviera su efecto, era pimienta negra en una base oleosa, calentada, tipo aceite de coco, por ejemplo, calentada, y la cúrcuma liberaría la curcumina, que es el La elemento curcumina activo. que sería, mira, yo hasta donde sé, como te digo, no, la farmacología, ya sea natural o de laboratorio formal, no es mi tema. Existen muchas presentaciones, pero la gente que de verdad le interesa esto hace una especie de preparación con la cúrcuma, ¿no es cierto? Pica o muele la cúrcuma, la mezcla con pimienta. La parte oleosa no la conozco, la verdad. No sé si sea necesario, porque de hecho se venden las cápsulas de esta sustancia. Ahora, naturalmente, si funciona, la persona debería presentar resultados en un par de semanas. Estas cosas nunca funcionan automáticamente. No es como, por ejemplo, la farmacoquímica natural de un ibuprofeno, que tú lo tomas, ¿no es cierto?, y está destinado a funcionar o producir un efecto después de una hora, media hora, dependiendo de la química. Pero estas sustancias funcionan distinto, funcionan más lentamente y se supone que funcionan también con menos daño al organismo, que es el que hace, por ejemplo, el paracetamol, el ibuprofeno y otros tantos de esa línea. Bueno, yo creo que efectivamente es así, o sea, tal cual. Es lo más probable. Sí, claro. Entonces, veamos un poco, cuéntame un poco, Rodrigo, sobre los orígenes de la quiropraxia. ¿Cómo nace? ¿De dónde viene? Claro. La quiropraxia viene de muy antiguo. Hay registros. Si yo tomo quiropraxia como terapia con las manos, ¿no es cierto?, una práctica con las manos, que eso es literalmente, ¿no es cierto?, de quiros y praxos, o praxis, según sea la declinación. A ver, la quiropraxia tiene orígenes más o menos
de 3.000 años a la fecha, o sea, estamos hablando, si juntamos los 2.000 años de nuestra era, aproximado, tenemos unos 5.000, 4.500 años de rastreo de este tipo de terapias con los egipcios y con los chinos. Incluso había registros por ahí con los protogriegos. Hipócrates decía que la columna era la sede de todos los males. Lo escribió por ahí hace, bueno, ya miles de años. Entonces, ¿por qué se habla hoy de la quiropraxia como si fuera algo muy nuevo? Bueno, porque ahora se tomó por parte de la academia, a pesar de que tiene muchas restricciones y hay que decirlo, tiene mucha gente que no, dentro del mundo médico académico, que no la considera como una actividad válida, porque no cuenta con el respaldo de los estudios científicos necesarios para ejercerla. Tampoco dicen que hay pruebas de que esto funcione. Sin embargo, si tú vas a la enorme, porque a esta altura ya es enorme cantidad de gente que se ha visto beneficiada con esta práctica, no solo en Chile, en todo el mundo, la verdad es que el tema de las pruebas, las fuentes y todo lo demás, y además teniendo en cuenta la historia, la enorme y larga historia de la quiropraxia, podemos decir que sí, es una profesión, es una actividad, es un oficio, como tú lo quieras mirar, ¿no es cierto?, que restaura en buena medida la salud de la persona que fue a ver al quiropráctico, más otras indicaciones. La quiropraxia no es el remedio a todos los males, pero nada lo es. Y funciona muy bien en un periodo en que la persona, por ejemplo, presenta un dolor agudo, ¿ya?, o un dolor que no ha podido solucionar en mucho tiempo, y esa persona lo nota y lo transmite. La posición de la academia, como te digo, a pesar de que ya hay universidades hace decenas de años que enseñan la quiropraxia en Estados Unidos, en Europa, en Australia, y tienen un grado académico interesante según el país donde se enseñe, la quiropraxia acá en Chile es distinta. Hay academias y hay una universidad que la enseñan y la difunden. Esto tiene sus conflictos de interés, tiene conflictos de otro tipo, pero en general la quiropraxia, si tú me preguntas a mí por la quiropraxia como tal, es una actividad que ha ayudado a muchas personas más y mejor que incluso que el mismo sistema médico. Esto cuesta asumirlo, sobre todo por parte de los profesionales de la salud del área traumatológica, ortopédica, pero es real. O sea, muchos de los pacientes que llegan a ver un quiropráctico vienen del área médica, muchas veces decepcionados, muchas veces cansados, muchas veces expoliados por el sistema, porque hay que decirlo, ¿no es cierto? El sistema médico es muy caro y a veces sucede que, sin entrar en casos graves, los casos más comunes, la gente en 2 o 3 sesiones y a veces un poquito más, presenta mejoras significativas que no lograron a través del sistema formal, en el cual tú vas a un traumatólogo, por ejemplo, y te dicen ya, ok, mire, tómese esto, tómese lo otro y vaya a ver al kinesiólogo unas 15 sesiones. Bueno, eso a veces funciona, a veces, pero la mayoría de la gente que nosotros recibimos viene ya de ese sistema y no está satisfecha. Y encuentra una solución con nosotros, los quiroprácticos. De hecho, estaba investigando tiempo atrás que en nuestro país, esto es un fenómeno a nivel internacional, aproximadamente un 32% de la población tiene dolores crónicos no oncológicos, digamos, y por lo tanto el dolor es imagínate, somos 18 millones, 6 millones de chilenos con dolores crónicos por todos lados. Y está subestimado, ¿ya? Porque la verdad es que eso es una fuente de estudios, sí, claro, pero si tú tomas a cualquier persona, hace un catastro medio simple, entrevistas callejeras, ¿no es cierto?, o citas a 10, 12, 20, 50 personas, lo más probable, y nos pasa, lo hemos hecho en consulta algunas veces, lo más probable es que de la gente que te rodea, un 80% de esas personas tenga algún dolor crónico. Muchas veces ese dolor ya ha pasado piola, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Ya lo asumió la persona, entonces ya no lo considera como algo que haya que destacar. Sin embargo, si tú haces una anamnesis más profunda, vas a descubrir que esa persona sí tiene dolencias que arrastra de mucho tiempo, que no ha sabido o no ha podido solucionar. Entonces, esa cifra que tú mencionas puede ser muy real a nivel de estudio, no sé cómo se habrá hecho eso, pero en la práctica la verdad es que la mayoría de la gente presenta
distintos tipos de dolencias y los arrastran por largo tiempo. Mira, ¿y cuáles dirías tú que son las dolencias principales por las que a ti te consultan particularmente? A ver, de lo que yo veo por lo regular, hablando en términos muy, muy generales, lo que más veo yo son dolores en la zona lumbar, irradiados generalmente hacia la extremidad inferior, y dolores en la zona cervical, irradiados hacia hombros, brazos, manos, mucho menos, pero también se presentan dolores en la zona media de la espalda y distintos tipos de incapacidades. Ya sea porque la persona, como te decía hace un rato, tiene restricciones de movilidad y ya no puede hacer lo que hacía antes, porque no ha aprendido, aún no aprende, ¿no es cierto?, que la postura, si bien es cierto, siempre es mejor mantener una postura lo menos cargada posible. La postura siempre va a ser dinámica. Cualquier estructura que tú comprimas constantemente, por ejemplo un disco vertebral, si tú lo comprimes constantemente, por muy buena que sea esa postura, el disco se va a terminar comprimiendo más y va a empezar a deshidratarse, lo cual va a generar problemas a futuro. Por lo tanto, la postura debe ser correcta, sí, hay formas de pararse, formas de sentarse, que son mejores que otras, pero todas deben ser posturas que van cambiando a medida que el cuerpo lo va solicitando. Si tú te sientas bien, derechito, paradito, ¿no es cierto? Yo estoy súper bien, pero si quiero permanecer así todo el día, mi cuerpo no lo va a permitir. Va a enviar una señal, ¿no es cierto? Y va a hacer que yo me mueva para no producir la compresión constante sobre una sola forma y un solo ángulo de postura, digamos. Eso va a suceder así. Mira, interesante, ¿eh? Qué interesante. Dime una cosa, ¿cómo podrías vincular, digamos, la quiropraxia con la actividad física? La quiropraxia es un corte en el tiempo. Yo tengo mi vida, soy deportista, soy sedentario, soy oficinista, soy dueña de casa, soy lo que sea, ¿ya? Y en un momento determinado presento un problema, un dolor, una incapacidad, y voy a ver al quiropráctico. El quiropráctico procura que yo vuelva al estado inicial anterior a esa dolencia. Sin embargo, hay que decirlo también para que la gente lo tenga en cuenta. La mayoría de los problemas que presentan las personas que nos van a ver a nosotros, al menos en la consulta que nosotros tenemos, esos problemas vienen derivados de los males propios de nuestra cultura. La gente no se mueve, la gente no carga pesos, la gente no tiene una actividad física regular, no se alimenta bien, no duerme bien, la gente no toma sol. Todas esas cosas son parte de la actividad física bien programada. Nosotros no somos animales de encierro, no vivimos bajo túneles. Nosotros nacimos en un ambiente libre, con el sol, con la lluvia, el viento, el frío, el calor, en fin, y nos hemos desarraigado de eso. Por lo tanto, la actividad física es la que a mí me va a permitir mantenerme a través del tiempo con la menor cantidad de fallas y enfermedades, buscando, ¿no es cierto?, una autonomía para cuando nosotros seamos mayores. Si yo voy al quiropráctico, el quiropráctico me ayuda, ¿no es cierto?, restaura la movilidad de mi cuello, me quita un dolor de espalda, y después yo me olvido y sigo con el sistema de vida que me llevó a ver al quiropráctico, en primer lugar, bueno, voy a volver a presentar problemas. La actividad física debe ser programada, su quiropráctico debe saber programarle a usted una buena actividad física permanente, orientarlo en ese sentido y supervisarlo, chequearlo cada cierto tiempo. Eso sería como el sistema ideal, pero la actividad física es fundamental. Quiroprácticos, traumatólogos o no, existieran o no, la verdad es que la actividad física bien hecha, completa, involucrando la musculatura general, la capacidad cardiovascular, ¿verdad?, y la movilidad general, junto con las características que se derivan de eso, por ejemplo la coordinación y el equilibrio, todo eso es un todo. Y eso mantiene, esa forma de actividad mantiene a la persona vital hasta avanzada edad. En Europa se hacen, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo ya se hace trabajar a la gente mayor porque se descubrió, y esto lo saben los neurólogos también, que lo han difundido mucho más que otras áreas de la medicina, la actividad física bien hecha, la carga, mantener la masa muscular de manera óptima,
tiene beneficios a nivel cognitivo. Hay gente que recupera sus funciones, que recupera su autonomía a pesar de tener arriba de 80 años. ¿Cuánto más será entonces para una persona que vive una vida normal y que tiene 40, 50 años o menos, o un poco más? Se puede, se debe hacer, y la verdad es que los resultados son espectaculares si la persona se toma en serio su propia salud. Qué interesante tema estamos viendo con Rodrigo Margulis, quiropráctico. En @quirodiname lo encontramos. Vamos a un tema musical y volvemos con este interesante tema. Bueno, aquí estamos de vuelta con Rodrigo Margulis conversando sobre quiropraxia. Ha sido muy interesante hasta ahora la conversación, la verdad, muchas cosas que desconocía en lo personal, y conversando acá en el estudio mientras estábamos en la canción nos damos cuenta de que son muchas las cosas, la verdad, que aparecen nuevas escuchando a Rodrigo. Rodrigo, ¿qué nos podría decir con relación a la quiropraxia y la salud de las personas? A ver, como te decía hace un rato, la quiropraxia es una técnica, ¿no es cierto? Es un conjunto de técnicas que llamamos ajustes, destinadas a aliviar el dolor y devolver la movilidad y otras cosas más. ¿Cómo se relaciona eso con la salud? Bueno, de manera completa. Cuando tú vas a un quiropráctico, y lo creo haberlo mencionado hace un rato atrás, el quiropráctico, yo sé que hay mucha fama y hay mucho video por ahí de los dichosos sonidos, ¿no es cierto?, de los ajustes que hacen los quiroprácticos, que es lo que más o menos ha hecho famosa la quiropráctica a través de las redes. La persona, ¿no es cierto?, que se le hace un ajuste de cuello y suena crack, u otros más, ¿no es cierto?, llaman mucho la atención. Hay gente que se asusta, gente que no, gente que lo encuentra fantástico, sobre todo cuando lo han probado después hablan cosas muy buenas. La salud es un concepto bastante estudiado, no pocas veces bastante discutido también. Hay varios pilares para la salud, pero si nos centramos en quiropraxia y salud, ya la quiropraxia es una entidad terapéutica que promueve y mantiene la salud musculoesquelética y el bienestar general de la persona. Cuando tú vas a un quiropráctico, generalmente arriba del 80% de las personas que van a ver un quiropráctico van por un problema de salud X. Ya, tengo una hernia o tengo, ¿no es cierto?, un problema en el cuello, lo que sea. Y eso es un problema de salud, ¿cierto? Es un dolor. El dolor es un gran tema. Yo sé que tú lo has tratado más de una vez, ¿ya? Es un gran tema y tiene mucho que ver con la información transmitida a través de los receptores al cerebro y la respuesta que da el cerebro a eso. Estoy hablando de términos muy generales, muy generales. Si yo quiero mantener mi salud óptima dentro de lo posible, tengo que considerar los factores básicos. Los mencioné hace un rato. Debo exponerme al sol. Debo, no es que quiera o no. Ya yo uso una palabra que es taxativa, que a mucha gente no le gusta, que es deber. Debo exponerme al sol. La importancia de la vitamina D está cada vez más estudiada. Se ha difundido poco, pero está muy, muy difundida en el mundo académico. Hay muchos estudios al respecto. Debo mantenerme bien hidratado. Perdón. Debo procurar las horas de sueño necesarias para el organismo humano. Piensa que en el sueño, durante la etapa profunda del sueño, es cuando nosotros entramos en una especie de segundo turno, es decir, nosotros nos vamos al mundo de los sueños, nuestro ser consciente, por decirlo así, se va al mundo de los sueños, pero el organismo sigue trabajando en términos de restaurar tejido, en términos de desintoxicar ciertas vías y órganos. Entonces, es como que nosotros nos fuéramos a descansar y dejáramos a todo el equipo de limpieza y restauración encargado de la función nocturna. Cuando nosotros dormimos poco, mal, sostenidamente en el tiempo, esa función decrece. Por lo tanto, no despertamos completamente renovados, ese típico despertar, ¿no es cierto?, de estoy como flojo y quiero seguir en cama, ojalá no hubiera sonado el despertador para mucha gente.
Eso tiene que ver con, con los factores que mencionaba anteriormente, y son todos pilares de la salud. Naturalmente me van a decir, bueno, hay muchas cosas más para la salud. Sí, claro, la alimentación es vital, como lo es la hidratación, y la actividad física también lo es. Ya lo mencionamos en el bloque anterior. O te mueves, ¿sí? Es así de brutal, digamos, yo prefiero decirlo así. O te mueves o te deterioras. No es para el ser humano no es una alternativa como podría ser, prefiero el pan batido o prefiero el pan con manteca. No, no es una alternativa. Moverse es una prioridad, es una necesidad para nuestra biología. No lo hacemos y empezamos un proceso de decrecimiento que puede llevar eventualmente al dolor y a la enfermedad. Entonces, si consideramos la salud con todos esos factores y muchos más que podríamos mencionar, desde el punto de vista de la quiropraxia, claro, nosotros procuramos restaurar la salud mediante una técnica, que es, ¿no es cierto?, todos los ajustes manuales y todo lo que hacemos en consulta. Y como decía hace un rato, es un corte en el tiempo. Tú vas a ver a un quiropráctico, te ayuda con los problemas que presentas y te debería entregar una orientación, ¿ya? Y una supervisión relativamente permanente a través del tiempo para ver cómo vas evolucionando en esa nueva disposición que tú tienes hacia tu propia salud. No es cuando yo tengo la idea o yo difundo la idea de que quiropraxia es ir para que te hagan sonar el cuello, o ese tipo de cosas. No, el quiropráctico es una persona que está preparada para intervenir con problemas puntuales, ciertamente, y hacer un seguimiento de tu persona una vez que tú ya emprendes el camino de la autosanación y del autocuidado, porque eso es tu responsabilidad. Y como quiropráctico tú deberías, ¿no es cierto?, tener la historia de tu paciente tanto anterior a la consulta como posterior para seguir y hacerte un mapa de esa persona y poder asistirla en el futuro si fuera necesario. ¿Ya? La quiropraxia y la salud están relacionadas tanto en ese sentido, ¿no es cierto?, como en la intervención directa, como en la supervisión y seguimiento posterior. Qué interesante. Tú mencionabas que yo trabajo con dolor. Efectivamente yo trabajo con dolor. Y una de las cosas que le digo a mis pacientes cuando trabajo con dolor es justamente que la hipnosis, porque yo lo hago a través de la hipnosis, digamos, la hipnosis no le va a quitar el problema. Va a trabajar justamente el circuito del dolor. ¿Qué pasa en tu caso, por ejemplo, cuando hay hernias? ¿Se mejoran las hernias? ¿Cómo funciona eso desde la quiropraxia? ¿Una hernia qué es? Una hernia es una protrusión, una salida, ¿no es cierto?, del contenido del disco vertebral hacia fuera de sus límites. Eso puede, según el tipo de protrusión, por dónde salga y qué tan acentuada sea. Estoy recordando los términos correctos, pero en realidad si me pongo a hablar en términos de extrusión y otros más va a ser medio complicado. La gente, así que lo más sencillo posible. Entonces, imaginarse, ¿no es cierto?, que es una sustancia relativamente gelatinosa que sale de su lugar habitual y comprime estructuras cercanas, y eso eventualmente puede, pero no necesariamente es así, puede generar dolor e inflamación. Entonces, con los ajustes, muchas veces hay resultados espectaculares. Porque hay que decirlo, esa es la verdad. Hay ajustes que producen resultados muy rápidos, a veces en una sesión, según el tipo de hernia, como te digo, por dónde se manifieste, por qué ángulo salga ese material, qué tanto tiempo lleve y qué tan asociada también esté a otras dolencias. Otras veces no. Otras veces la hernia, ¿no es cierto?, tú puedes hacer 1, 2 y puedes llegar a necesitar más sesiones para tratar el problema de la hernia puntualmente. Yo diría, en general, las hernias tienen un muy buen pronóstico con los ajustes y el tratamiento adecuado de parte de un quiropráctico. La literatura que nos dice que, como decía un traumatólogo muy famoso hace mucho tiempo atrás, las hernias son un problema de cirugía o paciencia. En el sentido de que cuando una hernia ya ha migrado mucho, ha salido mucho de su cauce natural, y recuerdo que estoy hablando en términos muy, muy simples,
Cuando ya ha salido mucho de su cauce natural, el daño no se puede revertir simplemente con terapias manuales y hay que intervenir quirúrgicamente. Y eso es así. Es un porcentaje de los casos. Ahora bien, en otros casos, las hernias, si bien es cierto, pueden demorarse meses, porque es así, pueden demorarse meses en retrotraerse, ¿ya? Hay un gran porcentaje de esas hernias que vuelven relativamente a su lugar original. Para eso hay varias terapias, no solamente la quiropraxia, pero en general el funcionamiento, la mecánica de la hernia es más o menos esa. Los casos graves son operables y los otros casos, tú puedes quedarte ahí tranquilo haciendo los ejercicios necesarios, jamás de los jamases inmovilizándote, nunca. Si hay algo que no hay que hacer es quedarse tranquilo, quieto, esperando que las cosas se pasen por arte magia, sino que debes empezar a moverte. Y ahí entra el rol del quiropráctico. El quiropráctico hace los ajustes necesarios para el tipo de hernia que tú tienes, la zona de la hernia, la gravedad de esa hernia, si compete al quiropráctico en ese momento hacerlo, porque como te digo, hay veces en que no va a ser así, pero si le compete, el quiropráctico lo hace y la hernia va a tender a mejorar aún más rápido de lo que haría naturalmente el proceso de mejora en ese caso particular. Qué interesante el tema. Vamos a seguir entonces después de la tanda comercial. Los esperamos para continuar porque está muy interesante este tema de la quiropraxia. Bueno, aquí estamos de vuelta en el programa de quiropraxia con Rodrigo Margulis, su Instagram @quirodinamia. Ha sido un programa bastante interesante hasta ahora. Rodrigo ha entregado varios conceptos interesantes. Para mí ha sido una sorpresa varias de las cosas que he dicho también. Por lo tanto, vamos a seguir preguntándole con relación, por ejemplo, ¿qué pasa con las pesas, la quirodinamia y el desarrollo? La quiropraxia, perdón. La quiropraxia. No, es tu página. No, la quiropraxia. Vale la publicidad. Bueno, pesas, trabajo de sobrecarga. A ver, si yo tomo un ser humano estándar, corriente, señora, señor, usted que está escuchando, usted está compuesto de músculos, huesos y tejido graso, hablando en términos muy generales. La importancia de la musculatura, hoy por hoy, ya salió del ámbito de la estética, la vanidad, el show, el muestreo o aquello que decíamos antes, voy a ir al gimnasio por tener un verano sin polera. ¿Ya? Hemos dejado eso atrás. Naturalmente es un concepto cultural que va a estar dando vueltas mucho tiempo, pero la verdad es que si consideramos la musculatura como lo que es un conjunto de órganos, motores, que influyen en toda nuestra fisiología, nos damos cuenta de que mantener toda la musculatura, no una zona, y no ocasionalmente, sino que toda la musculatura regularmente, bien trabajada, correctamente exigida, es el seguro de vida, y así lo dicen todos los estudios desde hace ya más de 15 años, y a la fecha aún más, es el seguro de vida que tenemos para nuestros años postreros. Si usted quiere ser una persona autónoma, si usted quiere ser una persona que reconoce, ¿no es cierto?, la realidad que le rodea, si quiere tener su cerebro activo, si cree que porque ya cumplió 50, 60 años o más, ya se acabó y está destinado a una silla de ruedas, bueno, déjeme contarle que eso no es así. Hay una solución para eso y se llama trabajo físico enfocado en el desarrollo muscular y la movilidad general. Insisto, todo esto lo hablo en términos muy globales, pero la importancia del músculo en el cuerpo humano va mucho más allá que la apariencia. Se ha descubierto que tiene incluso influencia en la función cognitiva, trabajando, ¿no es cierto?, con personas ya mayores, cuyas capacidades se han visto disminuidas a través del tiempo. Bueno, se les ha hecho trabajar físicamente, comenzando de manera muy básica, apretando, por ejemplo, una pelotita de goma,
trabajando con elásticos, con pequeñas terapias en piscina, caminando simplemente de repente por un parque, por un patio, y a la larga haciendo trabajar la musculatura de esas personas que ya, ¿no es cierto?, se daban, al menos por el sistema médico formal, se daban por, no por descartadas, sino que simplemente se daban por ya deterioradas en un proceso progresivo de decaimiento. Bueno, esas personas lograron salir adelante, no, naturalmente no se convirtieron en atletas de élite ni mucho menos, pero sí lograron recuperar funciones que ya se daban por perdidas, tanto físicas, netas, como cognitivas. Entonces, si yo pienso eso y digo, bueno, ¿es cierto entonces que simplemente todos estamos destinados a estar sedentes después de una edad determinada, 70, 80 años, ¿no es cierto? Mi destino es la silla, la cama, el hospital y la muerte. Bueno, déjeme decirles que no. La verdad es que no, está archidemostrado ya que el trabajo físico es capaz de rescatarnos en gran medida de todo ese futuro nefasto que se presentaba hace años atrás, de que el abuelito tenía que ser una persona agachada con un bastón, ¿no es cierto?, mientras miraba tiernamente a sus nietos, a los cuales apenas podía ya reconocer. No, eso no es así, nunca debió ser así, tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con el ejercicio. Si usted está escuchando esto, por favor difúndalo. La gente, todos nosotros debemos movernos, debemos hacer carga, debemos simplemente incorporarnos al ritmo natural que la vida nos presenta. Si nosotros viviéramos en un campo, la gente en el campo, si usted los va a ver, ¿no es cierto? Y esto pasa en muchas partes en Europa también, la gente camina, sube montañas, ara la tierra, corta leña, gente bastante mayor de la que podemos ver en las grandes ciudades, que ya a los 70, 75 años, ¿no es cierto?, ya están sentados viendo televisión y engordando y tragando toneladas de azúcar sin hacer absolutamente nada, esperando simplemente el deterioro y la muerte. Quiero decir con esto que hay mucha esperanza para aquellos que decían tomar el camino de incorporar el ejercicio, la movilidad, la esperanza de mirar al sol, de tomar aire, de disfrutar del viento, de caminar por la playa y entender que estamos constantemente en las ciudades, sobre todo bajo techo y bajo cuatro paredes. Está bien, puede ser que haya que hacerlo así porque es parte de la vida que nos tocó vivir, pero no debemos permitir que eso nos desarraigue, nos saque de lo que es nuestro medio natural. El frío es bueno, el frío no va a matar a nadie, el frío no resfría, ya son otros agentes los que resfrían, así que no tema pasar un poco de frío. El organismo necesita desafíos, así como la mente, el sistema nervioso necesita desafíos, la musculatura necesita desafíos, la función cognitiva necesita desafíos y va todo de la mano. Todo eso lo proporciona la actividad física, lo proporciona el trabajo de sobrecarga y lo proporciona el trabajo de movilidad general. Bueno, hay gente que entra en tinas con hielo, ¿verdad? Claro. Dicen que es buenísimo, no sé, yo no lo he hecho nunca, pero al parecer habría una regeneración o algo. A ver, eso es una tradición muy antigua, sobre todo en los países más boreales, ¿no es cierto?, donde la nieve es omnipresente por lo menos 6 meses al año. Sí, la gente suele darse baños de agua helada en ríos, en lagos, caminan o se tienden en la nieve, como es parte de la tradición cultural de esos pueblos. Nosotros miramos eso como una especie de tortura autoinfligida, pero la verdad es que sí, se ha puesto muy de moda esto de darse baños de agua helada con hielo flotando, así como si fuera un individuo in the rocks, pero la verdad es que no he visto muchos estudios que avalen eso, si bien es cierto parece tener, y aquí nos salimos un poco del ámbito estrictamente de lo que dicen los estudios, parece tener un efecto muy positivo en varios sectores de la fisiología humana.
no me voy a arriesgar y no voy a decir, oiga, vayan todos inmediatamente a sumergirse en el primer río helado que encuentren, porque también puede producir problemas. La gente que es cardiópata puede tener problemas, ¿ya? Es una cosa que hay que hacer con el cuidado respectivo si es que usted quiere hacerla, señora, señor. Pero lo mismo puede hacer a menor escala, dándose una ducha, ¿no es cierto?, de agua tibia o caliente, según su preferencia, y terminando la ducha con 1 minuto de agua helada, invierno y verano, ¿ya? Salvo que usted, como le digo, sea una persona muy sensible de cucharita, de corazón, hágalo y va a haber beneficios igual. Va a salir despierto, va a circular más sangre, se va a oxigenar más el cerebro, se va a hacer relativamente más resistente a las enfermedades comunes del invierno, resfrío, romadizo, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que sí, es un beneficio que ya está probado. Incluso incrementa la quema de grasa mediante la activación de ciertos mecanismos fisiológicos. Entonces, baños, sumergirse en tinas de agua helada, con hielitos colgando ahí o no sé, cosas por el estilo, dejémoslo más bien a la prensa actual. Vea usted, señora, señor, si quiere hacerlo. Yo le sugiero más bien el tema de la ducha que eso. Pero no soy quien en este momento, por lo menos, para decir sí o no. Qué interesante todo este tema, porque además yo recuerdo que mi abuelo paterno, por ejemplo, yo era niño y tenía 70 años. Claro. Y era un abuelito, abuelito. Achacoso Uf, ahí, dobladito. apenas caminaba. Y hoy día una persona de 70 años, estamos hablando también de la cuarta edad, ¿cierto? Exactamente. Entonces, a los 70, 80 años todavía está absolutamente vigente. Así que vamos a ir a un corte para un tema musical y a la vuelta volvemos con Rodrigo Margulis, @Quirodinamia, para seguir conversando este interesante tema. Encantado. Bueno, aquí estamos de vuelta con Rodrigo Margulis hablando de quiropraxia. Ha sido tremendamente interesante este programa. Y quisiera tocar algunos puntos antes de terminar este programa. Se nos va la hora como nada. Sí, Rodrigo, ¿tus pacientes son de qué edades principalmente? Hemos hablado ya de adultos mayores, jóvenes. ¿De qué edades? Hombres, mujeres. ¿Cuál es tu universo más común? Mi universo más común va desde los más o menos 25 años hasta los 70, 65 años, más o menos. Niños veo muy poco. No soy muy fan de atender niños. La estructura de un adolescente o un puber está en desarrollo, en cambio constante, ¿no es cierto? Hay estructuras que no se han consolidado todavía y no conozco estudios a la fecha que justifiquen mucho la intervención de un quiropráctico en el área infantil. Dicho eso, el espectro para atender, el rango etario para atender es bastante amplio, La quiropraxia, ¿no es cierto?, como hablamos delante, apunta a, en un momento determinado, intervenir a una persona que presenta un problema X y no debiera ser obstáculo que esa persona sea bastante mayor como para atenderla, salvo ciertas contraindicaciones naturalmente. Una persona con osteoporosis, por ejemplo, ya con procesos cancerosos y otras cosas similares que no viene al caso mencionar aquí, no debieran ser intervenidas netamente a través de ajustes por el riesgo que conlleva. Sin embargo, la quiropraxia, como tiene un ámbito de acción más amplio que simplemente el ajuste manual, el quiropráctico es una persona que está preparada para atender a un paciente en términos más generales y más amplios también, ¿cierto? Nosotros, por seguir la historia de vida, por escuchar a esa persona, mucho de las terapias, un alto porcentaje de lo que significa una terapia cualquiera, y tú lo sabes perfectamente, mucho mejor que yo, es escuchar. Cuando yo escucho, cuando yo hago una anamnesis a una persona y se desenrolla, ¿no es cierto?, ese carrete vital de la persona, esa historia, ese currículum verbalizado, se puede ayudar a esa persona muchas veces más allá de la mera intervención sobre una estructura limitada o sobre una estructura que está dañada o dando problemas.
Por lo mismo decía antes, ¿no es cierto? Se puede recomendar a alguien que pueda hacer distintas cosas, ¿no es cierto? O decirle, sabe que deje de hacer eso y haga otra cosa que lo va a beneficiar mucho más. Entonces, ahí, por ejemplo, una persona que a lo mejor no puedo hacer determinado ajuste en su zona o en su región cervical, por ejemplo, porque tiene problemas, bueno, puedo recomendarle ciertas cosas que sí puede hacer que lo van a ayudar a la larga si esa persona es constante, porque esto es cuenta mucho con la constancia y la disciplina de la persona para autoayudarse. Entonces sí, claro, eh, niños en términos de recomendar ciertas cosas para que hagan ejercicio, para que se desarrollen mejor, para que se alimenten bien, para que tengan una buena higiene de sueño, por supuesto, sí, en ese sentido sí, o algún problema puntual que venga derivado del mundo médico formal, de un traumatólogo, un neurólogo, que pueden a veces dar el pase para que el quiropráctico intervenga en ciertos problemas bien puntuales. Pero en general, como te digo, el rango va más o menos de los 25 hasta los 75 años y he atendido gente mayor también. Correcto. Dime una cosa, así para nuestros telescuchas, porque nos ven también. Ah, ya. Saludos a todos. ¿Hay algún ejercicio como práctico para el estrés o alguna cosa así muy simple que pudieras recomendarle a nuestros radioescuchas y videntes, televidentes? A ver, todos funcionamos, los seres humanos somos seres lumínicos. Nuestros biorritmos, ¿no es cierto? El ciclo circadiano están regulados por la luz. Y funcionamos con oxígeno. Nosotros debemos incorporar oxígeno a nuestro sistema para seguir vivos. Insisto, estoy hablando en términos muy generales. Entonces, yo lo primero que haría sería poner un pequeño acento sobre la respiración. Más allá, ¿no es cierto?, de hacer un ejercicio de movilidad general, de estirarse, ¿verdad?, de rotar la columna, de inclinarse, de extender la columna y flexionarla, que son muy buenos ejercicios, muchas veces los recomiendo, ¿ya?, porque mantienen la movilidad de la columna, que es esencial, es absolutamente esencial mantener la movilidad de la columna, más allá, ¿no es cierto?, de tomar un hábito postural adecuado, de estar paradito, ¿no es cierto?, sentadito de una cierta manera que alivie el estrés de una postura sostenida. La respiración debería ser, claro, la respiración debería ser el paso número 1. Aprender a respirar, aislarse del mundo por un momento, antes de dormir y recién al despertar. Primero, ustedes han visto que los animalitos se estiran. Todos los animales, todos los mamíferos que conocemos, ¿no es cierto?, se estiran. Miren un gato, por ejemplo, miren un perro. Todos se estiran de manera natural. Ellos no estudian para eso, lo hacen de manera natural. Entonces, si usted está en casa, estírese. Al despertar, ¿no es cierto?, esas estiradas grandes, esos brazos que se elongan hacia el techo, hacia la pared, las piernas que parece que van para el lado opuesto, con esa sensación de que estoy realmente convirtiéndome en una especie de elástico humano, hágalo, hace muy bien. Acto seguido, relájese, cierre los ojos, respire profundamente por la nariz y bote despacito por la boca, suavemente. Repita eso unas 5 veces, pero hágalo aislado del mundo. No conteste teléfono, no hable con nadie, no prenda la tele, no abra la ventana, no. Antes de levantarse, haga eso. La otra alternativa es que usted, lo siento mucho, me va a decir, yo tengo que partir a la oficina, tengo que hacer cosas, no me alcanza el tiempo, tengo que ver a los niños, tengo que, no sé, sacar al perro, cualquier cosa. Ya, ok. Cuando usted en su lugar de trabajo o donde tenga que estar de manera más o menos unos 5, 10, 15 o más tiempo, bueno, haga lo mismo, sentadito, con los ojos cerrados, aunque sea vaya a encerrarse al baño, no importa, pero donde esté tranquilo y nadie le interrumpa, y haga ese ejercicio de respiración una vez al día, cuando usted esté completamente tranquilo. Eso que parece algo muy simple, y de hecho es muy simple, pero parece que no tuviera mayor efecto, sí lo tiene. Lo tiene en todo el sistema metabólico, lo tiene por completo. No por nada los ejercicios de respiración son tan antiguos.
se han descubierto terapias completas basadas en la respiración, de distintas formas. Si usted mira el yoga y mira los sistemas de meditación tan difundidos hoy por hoy, todos tienen esa base, respiración. Entonces, eso es lo que yo sugeriría, más allá de los ejercicios de elongación y movilidad, que por supuesto funcionan muy bien. Perfecto. Bueno, Rodrigo, quiero agradecerte tu presencia aquí en este capítulo de Hipnotizados. La salud mental es tremendamente importante y la salud física sin duda. No hay salud mental sin una buena salud física. Absolutamente. Por lo tanto, te agradezco tu visita. Esperamos poder a lo mejor tocar algún tema más adelante específico. Por supuesto, encantado. Y bueno, me despido desde Radio Hoy y nos encontramos el próximo martes a mediodía. Que tengan una buena tarde. Nos vemos.